Cordial saludo, mi nombre es Luz Ángela Puerto González, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos y esta es la sustentación de la fase 6 de desarrollo de problemas de balance de materia y energía. Nos presentan dos problemas. El primero es la elaboración del queso, donde una empresa que elabora queso fresco necesita conocer las materias primas que requiere para producir 10 kilogramos de queso, ya que está en proceso de escalamiento. Nos dan las operaciones unitarias con lo que se construye el diagrama de proceso teniendo en cuenta la adición o pérdida de los compuestos. Se realiza la ecuación de balance por operación unitaria. Se realiza balance general y balance parcial en cada una de las operaciones. En algunas solo se realiza balance general, puesto que no hay ni adición ni pérdida de ninguno de los compuestos, como en la reducción del tamaño del cuajo, en la agitación, en el desuerado de la leche, si se tiene en cuenta el balance parcial, puesto que hay una pérdida del 93% de suero. En la cocción de cuajada, si solo se tiene en cuenta el balance general. En la adición de sal se tiene en cuenta el general y el parcial. Igualmente en el prensado y enfriamiento, teniendo en cuenta el porcentaje de grasa con el que sale el queso fresco. Para conocer la cantidad de leche cruda y la cantidad de leche descremada que se adiciona y la cantidad de leche homogénea que se obtiene, entonces se tiene en cuenta que el rendimiento de la operación es del 9,6%. Se realizan cada uno de los cálculos obteniendo la cantidad de leche homogénea de 138,93 kilogramos. A esta cantidad de leche homogénea se le resta la cantidad de leche cruda que hallamos inicialmente para saber la cantidad de leche descremada. Estas operaciones se realizan teniendo en cuenta los porcentajes de grasa que nos dan. En el proceso de pasteurización, enfriamiento y mezcla con cuajo, se tiene que la cantidad de leche homogénea es la misma que se obtiene pasteurizada y es la misma que se obtiene fría, puesto que en estos procesos no hay ninguna adición ni pérdida de compuestos. En la mezcla con cuajo ya sí se debe tener en cuenta el 2,5% de cuajo que se debe adicionar. Entonces este porcentaje se saca a la cantidad de leche fría que obtuvimos, que es un 138,93 kilogramos, obteniendo como resultado 3,4732 kilogramos. Eso es lo que se le adiciona de cuajo. Esa cantidad se suma con la cantidad de leche fría que viene del proceso anterior para obtener la cantidad de mezcla luego de ese proceso de mezcla con cuajo, que sería 142,40 kilogramos. Seguimos a las siguientes operaciones de reducción de tamaño, agitación, desuerado de leche. En la reducción de tamaño no hay ninguna adición ni pérdida, por lo que se sigue manteniendo la misma cantidad de leche obtenida con la mezcla del cuajo. Igualmente en la agitación. Ya para el desuerado de la leche se tiene en cuenta el 93% de pérdida de lactosuero. Entonces, ese 93% debe de restársele la cantidad que nos dé, se le saca el 93% a la cantidad de mezcla que traíamos luego que salió de la agitación, para saber cuánta cuajada obtenemos. Entonces se resta esa cantidad de suero que sale, se resta a la cantidad de leche que traíamos para obtener la cantidad de cuajada que nos queda, obteniendo 9,97 kilogramos. Luego viene una adición de sal que desconocemos. Entonces, si sabemos que obtenemos 10 kilogramos de queso fresco, entonces a esos 10 kilogramos le vamos a restar esa cantidad de cuajada que nos dio para saber cuánto debemos de adicionar de sal. Entonces tenemos un resultado de 0,003 kilogramos de sal, que es lo que se le adiciona. Se realiza la mezcla, luego el prensado y el enfriamiento, obteniendo 10 kilogramos de queso fresco. ¿Qué porcentaje de grasa tiene el queso fresco? Como en la homogenización obtuvimos un 2,8% de grasa y en ninguna de las operaciones siguientes hubo adición o pérdida de grasa, entonces se asume ese mismo 2,8% en la obtención del queso fresco.
ese porcentaje de grasa se mantiene durante toda la operación. Se realizan los balances de energía para cada una de las operaciones. Se utiliza la fórmula del calor sensible y se emplea una temperatura de 18 grados centígrados, obteniendo en la pasteurización esta cantidad de kilocalorías. Igualmente para el enfriamiento, recordemos que en el enfriamiento hay pérdida de calor, entonces el valor es negativo. En la agitación se hace igualmente cada una de las operaciones para obtener las kilocalorías. Y en la mezcla con sal a 40 grados centígrados, teniendo en cuenta claramente cada una de las temperaturas. Calor de la refrigeración, igualmente nuestro valor va a ser negativo. Para hallar el calor total, entonces sumamos cada uno de los calores que nos dio en las operaciones anteriores y obtenemos este calor total como resultado en kilocalorías. Para el problema 2, dice, cuando se alimenta al quemador de una caldera 2.500 litros de gas natural compuesto por 92% de moles de metano y 8% de moles de nitrógeno a 50 grados centígrados y 1,75 atmósferas. El metano reacciona con el oxígeno del aire, mismo que es alimentado en cantidades estequiométricas, de acuerdo con la siguiente reacción de metano más oxígeno y se produce dióxido de carbono más agua con una eficiencia del 97%. Los gases que se obtienen después de la reacción salen del quemador a una temperatura de 40 grados centígrados y 1 atmósfera. Determinar la densidad de los gases a la salida del quemador y el peso molecular de los gases a la salida del reactor. Se realiza el diagrama teniendo en cuenta la fuente de gas, el aire que está compuesto por nitrógeno y oxígeno en proporción 21% y 79%. Se tiene en cuenta también los gases que salen a la temperatura y la eficiencia del 97%. Se hallan los pesos moleculares de cada uno de los compuestos. Estos son valores teóricos. En primer lugar, hallamos el número de moles de gas natural que necesitamos utilizando la fórmula para hallar el número de moles y teniendo en cuenta la atmósfera, la cantidad de los 2.500 litros que ingresan. Y se obtiene 165, se tiene en cuenta también el valor R, que es una constante de los gases, y las temperaturas. Se obtiene 165,4 mol de gas. Con esto se halla entonces las moles de metano y de nitrógeno que están actuando también. El metano dice que reacciona con el oxígeno. El oxígeno está compuesto de nitrógeno al 79% y oxígeno dióxido al 21%. Entonces se realizan las operaciones para obtener la cantidad de los moles de oxígeno requeridos que reaccionan con el metano. Posteriormente se hallan las moles de los productos que se obtienen en la reacción, que son el dióxido de carbono y el agua, con una eficiencia del 97%. Teniendo en cuenta las moles del metano, las moles de cada uno de los productos y la eficiencia del 97%. Se obtienen estos valores de 147,44 mol de dióxido de carbono y 294,88 mol de agua. Se determina el peso molecular promedio de los gases a la salida del reactor, teniendo en cuenta los pesos moleculares de cada uno. Se hallan las moles totales, entonces se realiza la suma y luego se coge las moles de cada uno y se divide por el total para hallar la fracción molar de cada uno. Con esta fracción molar se halla el peso promedio de los gases a la salida del reactor. Se coge la fracción molar de cada uno y se multiplica por el peso molecular, dando el resultado en gramos mol. Aquí presentamos los gases que producen y quedan los moles de entrada de cada uno y los moles de salida. Finalmente se halla la densidad de los gases a la salida del quemador. Se tiene en cuenta una temperatura de 40 grados centígrados y una atmósfera de presión. Se toma la fórmula de la densidad y se reemplazan los datos para cada uno de los gases que se producen y así obtener la densidad de cada uno de ellos. Muchísimas gracias.